¿Cómo vas? Súper, súper, súper emocionada por este nuevo espacio que estamos generando, que es una cita semanal en la cual, junto a invitados espectaculares como tú, compartimos conocimiento, así Gracias. crecemos juntos, no solo en edad, sino también en conocimiento. El día de hoy estamos trabajando con el tema de mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. Ya en un rato les explicaremos qué es una mentalidad fija, qué es una mentalidad de crecimiento y cómo transformar una mentalidad fija a una mentalidad de crecimiento. Primero que todo, quiero iniciar con la frase de aprende a escuchar tu mentalidad fija y a responder desde una mentalidad de crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, voy a empezar con la explicación de la mentalidad fija. Una mentalidad fija es aquella que tiene muy poca actividad, no confronta los errores, sino los trata de evitar siempre, los trata de evitar siempre. Si pudiéramos graficarlo de alguna forma, por aquí tengo un pequeño dibujo, si lo pudiéramos graficar de alguna forma sería esto. Esta mente, si te das cuenta, es roja, ¿sí? Esta zona es la que no se está usando. Esta zona es la poca que se está usando. Eso es una mentalidad fija, que no usas prácticamente nada de tu cerebro, sino es como en piloto automático. No vives en el todavía, sino como en la esperanza de que se pueda hacer algo, sino como que ya no pude. La mentalidad de crecimiento, por el contrario, es aquella que siempre ve un error y está buscando cómo solucionarlo. Por ejemplo, en los colegios, cuando se equivoca algún niño en un examen, la mentalidad fija sería como evitar el error y ya pues pasar una materia con recuperación sería un buen ejemplo. En cambio, una mentalidad de crecimiento en un estudiante podría ser aprender de ese error que cometió, cómo verlo desde diferentes perspectivas y ver otra solución al problema, no solo la que él dio, sino otra adicional. Como mostraba anteriormente, una mentalidad de crecimiento sería algo así, donde toda está en verdecito. Como te decía al principio, una mentalidad de crecimiento también es aquella que está buscando. Siempre está buscando para saber qué puede hacer con el error que cometió. Ya no sé qué opinas de este tema, Fede, es un tema muy interesante y ya entendemos más o menos que la mentalidad fija es aquella que no nos permite crecer y la mentalidad de crecimiento es aquella que nos permite crecer. Y bueno, ¿por qué tratamos temas de mentalidad? Porque en el anterior live, que te invito a verlo, hablábamos sobre que la mentalidad definirá si todo el esfuerzo que realizaste en alguna acción será un éxito o un fracaso. También hablábamos de que la mayoría de los exitosos, las cosas que tienen en común es su mentalidad. Así que no sé qué quieres decir, Fede, sobre esto. También tener en cuenta que Fede es una persona que tiene una mentalidad de crecimiento totalmente. Es un lector impresionante y siempre está buscando nueva información para, bueno, no sé si se podría decir así, sino aprender de sus errores y corregirlos de una nueva manera. No se trata de no cometerlos, se trata de aprender de ellos, no evitarlos, sino confrontarlos. Absolutamente de acuerdo, mi querida Carol. Yo creo que la mayor parte de nuestra vida, de nuestro desempeño, estamos en una mentalidad física porque nos encontramos en una zona de confort. Aquí estamos bien, ¿qué necesidad tenemos de exigirnos para lograr otro tipo de cosas? Ni siquiera nos ocupamos en pensar qué puede estar detrás al otro lado de esa línea que nosotros mismos trazamos. Generalmente, cuando uno está en el colegio, cuando uno está en la universidad o en el trabajo, ya todo se vuelve un trabajo mecánico, donde prácticamente estamos desarrollándonos como robots. Aprendemos a hacer las cosas y de ahí ya no nos saca nadie. Y como estamos en la parte laboral, devengando un salario por hacer lo mismo todos los días, o en el colegio nos limitamos a pasar raspando las materias o a no investigar, entonces no salimos de ahí. La mentalidad de crecimiento es absolutamente todo lo contrario. Es estirar ese cerebro. En el anterior live tú hablabas de la neuroplasticidad. El cerebro se presta para ese tipo de cosas. Se va moldeando de acuerdo al conocimiento o a las actividades nuevas que tú vayas desarrollando. El cerebro tiene una ventaja enorme que la gran mayoría desconocemos, pero como las desconocemos, nos dejamos llevar por llamémosla automatización. En realidad somos todos
autómatas, que nos reímos, que sentimos, pero realmente somos autómatas porque no nos han enseñado a pensar. Y al cerebro, cuando tú lo enseñas a pensar, le gusta y empieza a pedirte más información. Súper chévere eso que comentabas también. Bueno, ese tema es muy, muy interesante. Lo que dices de que la neuroplasticidad, primero que todo, es un tema muy interesante. Y segundo, lo que el cerebro sigue pidiendo. Esto se causa por la curiosidad, porque a pesar de que el cerebro no le guste cambiar, tiene muchísima curiosidad. Siempre quiere estar investigando, no sé, los rompecabezas, por eso nos encanta ver la figura completa o completar palabras. Eso siempre nos incita a seguir. Y otro tema que tratabas de la zona de confort. Tú tienes un video espectacular que habla de eso, que te recomiendo que se lo vean. Sal de tu zona de confort. Ese video me encantó y Sí. precisamente en estos días me recomendaste una película, Click, donde habla precisamente de eso, que nosotros vivimos en piloto automático. Y siempre como que, bueno, esa película decía que queremos saltarnos las escenas que no queremos ver en nuestra vida, y llegó un momento donde como que en ese momento estuvimos en piloto automático y ya nos morimos. No vivimos nada felices todo el tiempo. Te fuiste, mi querida Carol. ¿O soy yo? No, creo que fue Carol. Si alguien está viendo el live, ¿me puede decir si el problema soy yo o Carol? Les agradecería, Carol. Bueno, como les comentaba, Carol es una niña de esas que se encuentran en vía de extinción, porque es muy raro ver a un adolescente, a un niño leyendo un libro, investigando, queriendo aprender más. Es muy complicado. Si uno como papá no los impulsa, no los motiva, créanme que de verdad es muy difícil. Si uno no da el ejemplo, es muy complicado. Y Carol coloca unos temas que lo ponen a pensar a uno mucho. Ella tiene un canal de YouTube de nombre Carol Donado Castillo, que es una marca personal. Su canal de Instagram es @Carol Donado Castillo. Vale la pena que la visiten, vale la pena que la miren. Es una enseñanza, un aprendizaje que ella comparte con muchísimas personas, para muchísimas personas. Es un conocimiento que ella está adquiriendo y transmite lo poco o lo mucho que ella ha aprendido, lo quiere compartir con las demás, porque el don de ella, uno de los tantos dones de ellas es servir a una comunidad, porque esa es la base de cualquier ser humano, el servir. Otra vez estás con nosotros, Carol, Bueno, bienvenida. qué pena fe que se me cayó el internet. Tranquila, dale, retoma. Bueno, íbamos en lo de la zona de confort, ¿cierto? No sé, o sea, hasta dónde me escuchaste. Sí, Que vimos en piloto automático. Ok. estaba hablando de la película Click, que te Exacto. pasabas unas escenas y hasta ahí. Siempre queremos como, no, las discusiones, no queremos afrontar los errores, como decíamos precisamente al principio de este live, no queremos aprender de ese error y mirar qué podemos hacer con él, sino queremos saltarlo como pañitos de agua caliente, como dicen por ahí, y no queremos llegar a la causalidad de qué sucedió ahí, porque todo es causa y efecto, pero siempre queremos ver solo el efecto y no vemos qué sucedió antes de que ese efecto se produciera. Entonces esa película se las recomiendo mucho. Click nos da una enseñanza impresionante de que vivamos el presente, de que verdad demos nuestro máximo en el presente. Bueno, terminando este tema de qué es una mentalidad fija y qué es una mentalidad de crecimiento, en resumen, una mentalidad fija es aquella que no te permite crecer porque no piensas prácticamente hablando, vives en piloto automático. Y una mentalidad de crecimiento es aquella que te impulsa a crecer cada día más. Ahora nosotros decimos, listo, yo tengo una mentalidad fija, pero ¿se puede cambiar? En mi opinión, sí se puede cambiar. Estos datos son de la doctora Carol Dweck, que se la recomiendo muchísimo que miren su charla TED. Está en inglés, pero tiene subtítulos. Esta doctora nos dice que primero debemos escuchar nuestra mente fija,
¿Por qué? Porque, digamos, si no escuchamos, pues no vamos a saber qué está diciendo ni cómo confrontarlo. Debemos tener la información que ella nos está diciendo. Por ejemplo, ella te dice, no eres capaz, no puedes, no, mejor quedémonos aquí, como decías tú, aquí en nuestra zona de confort, en esta línea que tracé, estamos súper bien, no salgamos más allá. Esa es nuestra mentalidad fija. Si no la escuchamos, la estamos negando. Entonces decimos, no, yo estoy bien. Y la estamos negando y negando y negando, y llega un momento donde o paras o algún factor externo te hace parar y decir, mira, tienes que escuchar a tu mentalidad fija para poder cambiar. Ese es el primer paso. No sé si tengas algo que decir sobre escuchar la mentalidad para poder cambiarla. No, continúa. Está interesante tu presentación. Bueno, el segundo paso, déjenme, por aquí lo tengo anotado. El segundo paso es, tienes dos opciones cuando la escuchas. O la ves como una crítica u obstáculo, o la ves como aumento de esfuerzo y aprendizaje para cambiarla. Aquí es donde comúnmente entramos en el victimismo y decimos, no, es que pues yo no puedo porque mi mente me dice que no. Y no es simplemente escucharla, es escucharla y mirarla desde el lado positivo. Como te digo, tenemos dos opciones. O la escuchamos y nos quejamos y decimos que son obstáculos, o la vemos como oportunidades para cambiarla y crecer. Que es precisamente eso lo que tú has hecho. Me imagino que has escuchado tu mentalidad fija y dices, no, voy a buscar en libros, voy a buscar en diferentes partes cómo puedo cambiar esta situación que estoy teniendo. En mi caso también lo he hecho. Escuchamos la mentalidad fija, qué es lo que nos dice, cómo nos sabotea, porque a veces son unas excusas muy inválidas, como decíamos en el anterior live, del por qué, y nos damos cuenta que es una cosa muy sencilla que podemos cambiar fácilmente. Por eso es escucharla y mirarla desde un lado positivo, no simplemente escucharla y quedarnos con esa opinión. Bueno, el tercer paso es responder desde una mentalidad de crecimiento. Porque si la escuchamos y respondemos desde una mentalidad fija, pues vamos a seguir en el mismo ciclo que comentaba anteriormente. Perdón. Entonces, aquí lo que debemos hacer es, yo soy consciente de que tengo una mentalidad fija, la reconozco, no la puedo negar porque si no seguiré en el mismo ciclo. Reconozco que tengo una mentalidad fija, la escucho, la tomo por el lado positivo, digamos un ejemplo como lo hacíamos con lo de los exámenes. Entonces el niño sabe que tiene la mentalidad fija, él dice, ok, tengo un problema, por ejemplo, de matemáticas. Sé que lo tengo, entonces tengo que leer la información, o sea, escucharla en este caso, analizarla y responderla desde una mentalidad de crecimiento, porque digamos el niño dirá, no, yo no puedo hacer esto, y no puedo hacer esto, y no puedo hacer esto. Está respondiendo desde una mentalidad fija. Pero en cambio, si busca la solución, está respondiendo desde una mentalidad de crecimiento, que es precisamente buscar y darle solución a ese problema. Entonces es muy importante escucharla, mirarla positivo y responderla desde una mentalidad fija, que viene a la frase del principio que dije. Aprende a escuchar tu mentalidad fija y a responder desde una mentalidad de crecimiento. El paso número 4 es toma acción desde una mentalidad de crecimiento. Ya la escuchamos, ya sabemos qué es lo que nos dice. Ya la miramos por un lado muy positivo. Y un lado muy positivo no es que sabemos que está mal y decir, no, estoy bien, sino asumir que está mal y ver cómo lo podemos mejorar. La escuchamos, la miramos desde un lado positivo. El 3, okay, respondemos a ella diciendo, mira, podemos hacer eso, y tomamos acción en base a eso que respondimos. No podemos ser incoherentes de que le respondemos desde una mentalidad fija y queremos actuar desde una mentalidad de crecimiento. Es casi imposible porque si tú la escuchaste y respondes desde una mentalidad fija, va a ser muy difícil que cambies tus resultados. Precisamente en el live anterior hablábamos de pensamientos igual resultados. Cuando esos pensamientos fijos se cambian a pensamientos de crecimiento, podrás responder a esos pensamientos de crecimiento. Entonces aquí hay una frase muy interesante del libro que te quería leer y dice, puedes tomar el control de tus pensamientos y llevar a cabo las acciones necesarias que conduzcan al crecimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú ya tomas el control de esos pensamientos porque los escuchaste, porque si los niegas están en descontrol. Tú no los has aceptado, entonces pues no están en ti. Entonces, tomaste el control y llevas a cabo acciones para cambiarlos, para no seguirlos reproduciendo y darles más y más y más y más fuerza. En esos días escuchaba que no son los pensamientos en sí los que por decirlo así, te dan un sistema de pensamiento de creencias negativo.
es la energía que inviertes en esos pensamientos. Porque, por ejemplo, a mí me puede venir un pensamiento negativo, pero yo no le doy energía a ese pensamiento, digo no, y ya, y se fue. Pero si yo digo, ay, sí, tienes razón, ¿y por qué? Y sigo ahí, lo sigo como alimentando, pues él va a seguir creciendo. Si yo dejo de alimentarlo, va a dejar de crecer. Hay una analogía muy interesante en la cual es, yo empujo una rueda y la rueda va a seguir girando, pero si yo me detengo, pues ella va a dejar de girar. Es eso, detenernos, escucharlos, pero decirles, no, o sea, yo no te quiero aquí, no me sirves para nada, no vienes desde una mentalidad de crecimiento, entonces pues no tienes nada que aportar. Entonces no sé, Fede, qué tengas que decir sobre este tema. Para poder hacer ese cambio de mentalidad fija a una mentalidad de crecimiento, debemos ser muy conscientes de lo que nos está sucediendo, porque como te decía hace un momento, desafortunadamente no lo somos y nadie nos enseñó a hacerlo. Es algo muy parecido con lo que sucedió conmigo, que venía haciendo mi vida y yo creía que las cosas estaban bien y resulta que no. Ahí fue cuando yo empecé a leer, a investigar, a estudiar, a aprender, para ir evolucionando a diario como persona. No competir con los demás, sino competir conmigo mismo. Porque el objetivo de mío es cada día ser mejor, pero que yo, no que los demás. Wow, Fede, perdón, te interrumpo un segundito. Es que precisamente eso dice en este capítulo, me dio mucha curiosidad porque no toqué el tema y me lo recordaste. Mira, aquí dice, hace mucho tiempo en las páginas deportivas de un diario me encontré con la frase de una entrevista que resume a la perfección lo que es una mentalidad de alto desempeño. No me conformo con las victorias. Por supuesto que no, pero principalmente no me conformo con lo que sé. Siempre me ha gustado superarme a mí mismo más que superar a los demás. Intentar ser mejor de lo que era. Con esa ilusión me entreno y me levanto cada día, con la de intentar ser mejor de lo que era ayer y mejor de lo que soy hoy. Esta frase es del tenista español Rafael Nadal. Me lo recordaste muchísimo y es precisamente eso que estás diciendo. Puedes continuar, qué pena. Sí, porque desafortunadamente desde pequeñitos a nosotros nos enseñan a competir con los demás. No nos enseñan a compartir con los demás. No nos enseñan a servir. Entonces, hacer clic en ese chip no es un tema fácil, es cuestión de concientizarse y ser responsable de que las cosas no vienen siendo o no vienen haciéndose de la manera adecuada, porque si uno quiere permanecer en el mismo nivel, pues quédese donde está y no haga nada. Pero si el objetivo de uno es ascender como persona, espiritualmente, como ser humano, como padre de familia, como hijo, como esposo, como compañera, como trabajador, como profesional, pues uno debe buscar la manera de automejorarse para poder servir a los demás. Pero si uno está pensando en que, ¿qué puedo sacar de aquí? ¿Qué puedo sacar de acá? ¿Qué me puede dar esta persona? ¿Qué me puede dar esta otra? Es un aporte, conciencia negativa, como lo dice en un libro de Bert Hellinger. Hay 3 tipos de conciencia: la positiva, la neutra y la negativa. La positiva es cuando tú aportas más de lo que recibes. Entonces, el que te dio, como tú le diste, quiere aportarte más de lo que tú le diste. Y así sucesivamente, para mantener un equilibrio. Entonces, esa es la conciencia positiva. La conciencia neutra es, usted me dio un dulce o me invitó a almorzar, comimos cada uno un plato de 12,000 pesos, entonces yo mañana retribuyo lo mismo. Entonces, ahí hay una energía, una estática y ni se sube ni se baja. Y la negativa es la que te vengo diciendo de las personas, de que esos hay muchos, que cojo aquí, que me da este, y a la hora de servir, colaborar, pues se hace el de la vista gorda. Y todo eso, pues va amarrado una cosa con la otra.
mentalidad fija y mentalidad en desarrollo. Ese es un tema muy bueno. Y tú hablabas también de la doctora Carol Dweck. Ella menciona también el tipo para motivar a los niños. Ellos hicieron unas pruebas, unos exámenes para ayudar a que se concienticen o estimularles ese aprendizaje. No los calificaban con una nota o no los reprobaban, sino les decían, aún no está listo. Ese aún no, para una persona, pues es un estimulante a decir, aún no, bueno, entonces vamos a estudiar, a mirar en qué fallamos, para poder decir, ya estoy listo para pasar al siguiente nivel. Exacto. Ella ahí mencionaba del todavía y el ya no. Creo que era así, el todavía, o sea, todavía puedo mejorar y el ya no. También decía que no debemos calificar sobre errores, sino sobre el progreso que hemos tenido. Por ejemplo, si yo hoy no leía ni una página y mañana ya estoy leyendo 2 y pasado mañana leo 10, no es que tanto me equivoqué en ese día que no estaba leyendo, sino que tanto progresé, perdón, que me enredé en esos días. Creo que también hablaba de eso, ¿cierto? ¿Me confirmas, por favor? Del progreso, Sí, que debemos medir también en hablaba progreso. de eso. Exacto, ese es un tema muy bonito del que trata la doctora Carol Dweck. Y también tratabas el tema sobre la conciencia, ese tema es muy interesante también. También aquí en Colombia hay un dicho muy común, el es CBY, ¿cómo voy yo? Siempre estamos Exactamente. buscando cómo resalto yo, qué voy a participar yo ahí. Y siempre es como nosotros dar desinteresadamente, o sea, dar sin poner límites, sin no, es que entonces yo qué voy a, por ejemplo, qué voy a hacer si le doy toda la información a esa persona, sino es transmitir todo lo que tenemos y darlo de corazón, no darlo con condicionamientos. Respecto a lo que te leí del libro, precisamente te quería leer otra parte que me pareció muy interesante eso que dijiste porque me lo recordaste muchísimo. Entonces, regresando un poco al tema de mentalidad de óptimo desempeño, aquí dice que los 3 componentes para lograr el máximo rendimiento son tus niveles de energía física y mental, tu talento o habilidad y tu marco de pensamiento o estado mental. Quiero hablar principalmente de tu marco de pensamiento y estado mental. ¿Qué nos ha pasado en la sociedad a nosotros? El sistema, bueno, muchos factores desde nuestra familia, porque ellos nos dieron lo que tuvieron con la información que tenían en ese momento, nos han implantado un sistema de creencias, como le digo, mal estructurado. Nos hacen creer que las cosas de pronto no son como deberían ser, que no hagamos esto, no hagamos lo otro, y no es su culpa porque es lo que a ellos les enseñaron. En ese momento ellos actuaron desde una mentalidad fija, en mi opinión. ¿Por qué? Porque no investigaron más allá, sino se quedaron repitiendo lo que ya les habían dicho. También decías algo que era, nosotros no, bueno, he escuchado a una persona que decía, yo no enseño, yo no educo, yo enseño a aprender. ¿Por qué? Porque cuando educamos es como que yo entrego un paquetico, yo te lo entrego, entonces listo. En base, tú estudias ese paquetico, te lo memorizas y ya tú actúas en base a ese paquetico. Tú no investigaste más. Cuando tú enseñas a aprender, la otra persona no solo actúa bajo un paquete, sino o sea, tú le enseñas como una cosa base y tú le dices, pero investiga. O sea, no solo te quedes con eso, sino investiga más a fondo. Mira qué otras opciones hay sobre este tema. Entonces es muy interesante eso de no educarlo como nos lo hacen ver en ocasiones, sino enseñar a aprender, valga pues la redundancia, pero es muy interesante ese tema. No sé qué tengas que decir respecto a esto. Ese tema de aprender es, bueno, creo que es relativo dependiendo de quién lo vea. Precisamente por lo que tú hablabas de las creencias que nosotros traemos. De eso estoy hablando en el libro. Resulta que nosotros venimos con una cantidad de creencias no solamente de nuestros padres, sino de generaciones anteriores. No solamente generaciones familiares, sino generaciones de las personas que nos rodean a nosotros. Y venimos con una cantidad de taras mentales, y esas taras mentales, Jürgen Klarik las trata de explicar un poco en su libro Conéctate con el dinero.
en donde habla cómo fueron sometidos, hablemos de Latinoamérica, cómo fueron sometidos nuestros ancestros en el momento en que llegaron a colonizarnos a nosotros. Fueron víctimas de maltrato, de violencia, de ultrajos. ¿Sí se dice así? Bueno, ultrajos. No sé, alguien que nos Que, corrija ahí, que esté en el chat. Humillaciones. Y nos decían, usted tiene que comportarse así porque nosotros venimos de una raza muy superior, somos mejores que ustedes. Entonces, ese patrón se fue repitiendo generación tras generación tras generación hasta actualmente. Y la mayoría de personas se quedan ahí. A mí me enseñaron que yo tenía que agachar la cabeza y obedecer e irme por este camino. Somos ultrajes. Gracias, Jorge. Qué maravilla. Gracias. Que teníamos que venir así. Y en realidad son muy poquitos los que de verdad se ponen a investigar y a mirar el porqué de las cosas y mirar cómo se puede mirar el asunto desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Esos son lo que nosotros llamamos las ovejas negras. Y que ahí pues está la mentalidad fija con la que venimos todos y la mentalidad en desarrollo, que yo pienso que es un cambio de generación, aunque todavía hay muchos que siguen en ese sistema, ya habemos también una minoría que estamos mirando por dónde es el mejor camino y tratar de guiar a otras personas para irse por el camino que nosotros consideramos es correcto de acuerdo a nuestra manera de pensar. Ellos dicen que es correcto de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a su programación mental, de acuerdo al software interior que traigan. Nosotros llegamos con un software completamente diferente, yo creo que con un virus, y lo estamos reorganizando. totalmente, Fede. Mira que eso de software me gusta mucho lo que dices, porque nuestro software, por decirlo así, se empieza a generar desde las 5 semanas de gestación, del vientre de la mamá. Está comprobado por científicos que desde esa edad hasta los 7 años son las mayores, como se llama, improntas que suceden en la vida de esas personas. Lo que tú dices que venimos con un virus de anteriores y anteriores y anteriores generaciones, sí, eso se nos pasa por ADN, también hay investigaciones sobre eso, donde nuestros rasgos no solo son, como decían en constelaciones familiares, no solo son de los ojos, del cabello, de nuestro color de piel, también viene en nuestra mentalidad. Nosotros tenemos recuerdos y ADN de esas personas que pensaban así como tú dices desde los españoles y seguimos cargando con eso. Hasta que llega, como dice aquí mi madre, una oveja negra que dice, no, pero ¿por qué? ¿Pero por qué esto es así? ¿Por qué la luna está allá, como dice mi mamá? Entonces nos damos cuenta de que sí hay opciones nuevas de que podemos hacer algo nuevo. También la persona que te comentaba anteriormente, que vi, perdón el ruido, decía que nosotros venimos con prueba, error, prueba, error, prueba, error. O sea, por lo común nosotros venimos con un condicionamiento de prueba, error. En la vida nosotros no sabemos cómo funciona el universo en sí. Nos dicen algunas pautas, pero no las explican a profundidad. Entonces nosotros decimos, ok, entonces me han explicado, entonces cojo por aquí y no, entonces me equivoco y digo, ok, entonces voy a probar esto y también me equivoco y esto y también me equivoco. Entonces ahí es donde uno dice, pero no habrá un manual para esto, o sea, no habrá alguien que me pueda decir cómo funciona esto, que es el punto donde de pronto llegaste tú o mi mamá que dicen, no, pero o sea, debe haber algo más, o sea, en serio busquemos qué más podemos hacer para no seguir en esta falla, error, falla, error, falla, error, sino ya ir como creciendo, trascendiendo. También el sistema nos enseña a atesorar y a poseer. ¿Qué significa eso? A poseer la información, lo que tú decías de que, ¿cómo voy yo? De que doy yo, atesoramos eso. Y la vida no es para atesorar, sino para trascender, para transmitir y servir, como tú decías al principio de este live. Retomando lo de improntas, el sistema de pensamiento se forma en esa edad. Improntas pues es como una marca, no sé si has visto el ganado que los marcan, básicamente son eso, pero en nuestra mente. Ese sistema, ese software se cierra a los 7 años y queda con clave. Aquí solo entran improntas que ya están muy fuertes. ¿Qué es una impronta? Es un momento donde hubo muchas emociones, muchas experiencias juntas y te quedó en la mente.
Muchas personas recuerdan a partir de los 5 años, de los 7 años, es muy variable, pero esas son las improntas, lo que tú recuerdas yo, oiga, sí, mi mamá me dijo esto, o yo viví esto en el colegio. Hola Daniela, ¿cómo estás? Que nos estás hablando por aquí. Entonces es como ir viendo eso, como que sí, sí me implantaron eso y es ver un poquito de sentido común, decimos, listo, me dijeron esto y no me está funcionando, ¿por qué lo seguimos usando? Es cíclico, seguimos en lo mismo, si no me funciona, ¿por qué lo sigo usando? Eso es lo que quería tratar sobre el tema de tu marco de pensamientos físico y tu estado mental. Respecto a tu talento y tu habilidad, también es un tema muy interesante que hablaba la doctora Carol Dweck, que dice que a los niños no se les estimula por habilidades y talentos, sino se les aplaca por sus errores. Creo que hablaba de eso. Entonces, en esos momentos es donde yo tengo un talento, por ejemplo, de pequeña de cantar o algo así. Mi mamá me dice, Carol, no haga eso que vino visita, haga silencio. O nos dicen diferentes cosas, no fue mi caso, porque pues, no me gusta mucho cantar, pero sí. Ay, qué pena, es Daniel, discúlpame. Entonces, como que nos condicionan a que no podemos hacer eso, nuestro libre albedrío de alguna forma nos lo cortan y nos dicen, no puedes hacer esto. Y aquí es donde, Ángel Daniel, ya me corregiste, muchísimas gracias. Aquí es donde nuestro marco de pensamiento empieza a ser más chiquito y nuestras habilidades y talentos también. Decimos, no, entonces yo me tengo que comportar de tal manera, y aquí es donde viene el condicionamiento del que hablábamos hace un momento de las taras mentales, de que decimos, no puedo hacer esto porque esto fue lo que me dijeron, no puedo hacer esto otro porque eso fue lo que me dijeron. Y nuestros talentos, habilidades y creencias, que todo se une, entonces empieza a hacerse más pequeño y más pequeño. Y llega un momento donde nos califican tanto por errores que no vemos nuestros talentos, que decimos, bueno, pero yo para qué sirvo en realidad. O sea, bueno, como te digo, no fue mi caso porque mi mamá fue todo lo contrario, siempre fue buscándome mis talentos, pero es el caso de muchas personas. Esto también es lo que se convierte en una mentalidad fija, que dices, yo no tengo más talentos, yo no tengo nada más que buscar, esto es donde me quedo. No sé si tengas algo que opinar sobre ese tema. Tú mencionabas hace un momento el recordar cosas, eventos, situaciones. Tú eres, o tú puedes corroborar que cuando yo me siento a hablar con tu mamá, con tu papá, con ustedes, o con alguien, alguna persona me pregunta, ¿qué recuerdos tiene? Mi mente se queda en blanco. Me puse a hacer el ejercicio hoy, retomando uno de los capítulos que estoy reeditando, y me acordé de una cantidad de cosas haciendo el ejercicio de desarrollo, no quedarme quieto, sino desarrollar. Me puse a hacer ejercicios para recordar. Mira que eso es algo de verdad impresionante. Tú empiezas a entrenar tu cerebro para determinado tipo de cosas. Y mira, hoy replanteé muchas cosas de lo que estoy redactando, porque los recuerdos me llegaron uno tras otro. Yo era solo escriba, como si estuvieran haciendo un dictado, escriba. Lo recordé todo, una época exacta, un lugar exacto, una persona exacta, todo. Entonces, lo traigo a colisión porque ahí estamos pasando de una mentalidad fija a una mentalidad en desarrollo en X tema, porque eso no solamente es la parte estudiantil, se puede presentar para la parte sentimental, la parte de salud, la parte laboral, la parte de relaciones. En cualquier tema se puede aplicar el tipo de mentalidad. Sí, eso que comentas sobre los recuerdos, pues me alegra muchísimo, y sí, puedo corroborar que tú casi no recuerdas mucho. En ocasiones también, bueno, no estoy diciendo que sea tu caso, pero en ocasiones también bloqueamos eso. Puede ser el caso, hay varios tipos bueno, nosotros imitamos mucho a nuestros padres, y hay varios tipos de hacer eso. El uno es imitarlo igualito, o sea, hacer todo lo que él hace, comer como él lo hace, y el otro es hacer lo contrario. Y nosotros venimos codificados. Hay muchos rasgos que me interesan muchísimo. Por ejemplo, si tú haces así, te das cuenta que entre más separado tu pulgar esté de la mano y más largo sea, más vieja es tu alma.
tu espíritu, por decirlo así. Entonces nosotros en la mano podemos ver si estamos, cómo estamos codificados. Ay, Federico, por favor. Nosotros estamos codificados. Por eso, en ocasiones, venimos con resistencias a varias cosas. Bueno, eso ya es un tema más metafísico, pero a lo que quería llegar es que en ocasiones nosotros bloqueamos esos recuerdos porque no queremos recordarlos. Por eso te digo, no estoy diciendo que sea tu caso, pero puede ser muchos casos. Y entonces nos negamos a decir eso y nos negamos y nos negamos y nos negamos. Eso también es una mentalidad fija, no es una mentalidad de crecimiento. Y fíjate que dijiste algo que se me olvidó presentándote. Federico es autor del libro Temperamental, que se lanzará muy pronto. Es un libro que, si me confirmas ahorita, trata de creencias, es impresionante. Y más que de Federico, pues lo vivido desde la experiencia. Es una persona que ha transformado sus creencias de diferentes maneras, como él las dice, taras mentales. Y bueno, si quieres, háblanos un poquito sobre ese tema, sobre tu libro, sobre de qué trata, porque creo que trata de creencias, si no estoy mal, tú me confirmarás. Y también es entrenador de tu mente. Precisamente es de temperamental para darle un brochazo a tu vida, a tu mente, perdón. Sí, mi libro es una historia de vida. Ahí empiezo a contar desde el 12 de diciembre de 2018, que empezó a cambiar todo en mi vida. Me devuelvo unos años donde empiezo a contar de dónde vienen ese tipo de taras, porque empecé a recordar. ¡Qué maravilla! Entonces, ¿cómo el ser humano convencional se encuentra sumergido de una manera inconsciente dentro de una cantidad de taras mentales? Estoy describiendo una situación y hago un resalto, ojo, aquí hay que tener en cuenta este tipo de cosas, donde se están presentando las taras mentales por X o Y razón, que a futuro, mediato o inmediato, te van a afectar no solamente la propia vida, sino la vida de las personas que nos rodean. Entonces, ese libro temperamental es más mi historia, mi proceso de cambio, digámoslo, proceso evolutivo. Nosotros venimos del simio, hay varias etapas donde el hombre va caminando así, va sacando pecho y ya es más o menos parecido. Es un Eso que es, libro. sí, bueno, quería resaltar algo de ahí que tú dices, de evolucionar, de ascender y trascender. Me gustan mucho esas dos palabras. Y precisamente tú has tenido un cambio impresionante que siempre resalto. Eres una persona muy resiliente, muy disciplinada y por eso te admiro muchísimo. Respecto a lo que Muchas decías, gracias, Carol. es con todo gusto. Respecto a lo que decíamos de que era simio, sí, precisamente eso es lo que yo te decía del dedo, pues en los simios vienen con el dedo pegado. Se dicen que ellos pues aún no han evolucionado tanto. Bueno, pues no literalmente pegado, pero sí más pegado que el de nosotros. En esa evolución fuimos cambiando nuestra mente, como te decía, la neuroplasticidad, fuimos acomodándonos, evolucionando, ya nos podíamos poner rectos. Bueno, aunque algunos ya nos estamos jorobando, pero ya nos podíamos poner rectos. Y allí fue donde surgió la transformación de la mente. Bueno, por aquí Angie Roa, hola mi Angie, ¿cómo estás? Nos dice, ¿y las taras generan bloqueos o algo así? No sé si quieres hablar de eso, Fe. Pues Angie, yo nombro las taras a esas creencias o a esos bloqueos que nosotros tenemos. Yo no les digo creencias empobrecedoras ni creencias limitantes, yo los llamo taras. Precisamente una tara es un bloqueo, es una barrera que nosotros levantamos en algún momento por alguna situación que experimentamos, que la mayoría de situaciones que vivimos son traumáticas, positivas o negativas. Pero resulta que de las positivas, pues la misma palabra lo dice, positiva te empodera y te anima y te impulsa a hacer las cosas de una manera mejor, pero de lo bueno tú no te acuerdas. Lo malo es lo que te marca, pero en silencio. Se queda calladito, no dice nada.
Es como cuando tú le haces un favor a alguien muchas veces y cuando ya dejas de hacerlo, pues ya eres el malo del paseo. Ya no te quieren, ya no te ayudan, ni te determinan. Entonces pasas a ser el malo del paseo. Eso es una tara mental. En mi concepto, en lo que yo defino como creencias limitantes y creencias empobrecedoras. Un bloqueo que tú misma te has creado por algún tipo de situación o vivencia que tuviste con tu papá, con tu mamá, con tus seres cercanos, con amigos, en el trabajo, cualquier tipo de cosas. E incluso de generaciones atrás. Eso es lo que yo defino como taras mentales. ¿Te quedó, lo entendiste o dice, ok, bien? Súper. Bueno, Fe, yo siempre he tenido la duda, ¿taras es lo mismo que creencias, pero, o sea, ¿taras es lo mismo que creencias negativas? Sí, para mí sí. Ok, ok, sí, no, es que te entiendo porque no sabía si era, porque pues de eso sí más o menos conozco alguito, y pues si no eran, pues no tengo mucho conocimiento. Bueno, por aquí, mi Gaby, ¿cómo estás? Eh, Precisamente eso que decías de las creencias, en mi opinión, sí, también son bloqueos, las creencias limitantes, como las llamamos también comúnmente, porque vienen condicionadas desde hace mucho tiempo. Una creencia se formó con consistencia, como lo comentaba, se formó tan fuerte, pues ya está dentro de nosotros. Y las creencias nos hacen ver como verdad es lo que vivimos. Todos los momentos que vivimos nos las filtran. Entonces esas taras mentales, por ejemplo, cuando tú tienes un reto en tu vida, que es un momento en tu vida, la tara mental te dice no lo puedes afrontar, por ejemplo, diría yo. Entonces ella te dice no lo puedes afrontar y tú te quedas con esa creencia y esa es tu verdad. Porque no va a ser mi verdad, por ejemplo, si tenemos el mismo obstáculo, puede ser un ejemplo, si tenemos el mismo obstáculo, para mí no puede que sea una verdad no cumplirlo y decir que es imposible cumplirlo, y para ti puede que sí sea una verdad que no lo puedes cumplir. Son verdades diferentes, depende de las creencias, de las taras y de los condicionamientos que hayas tenido a través de tu vida. Entonces, sí, mi Angie, espero te haya quedado resuelta la duda. Por favor, nos confirmas. Y bueno, si alguien Mira, más tiene aquí alguna duda, tengo una definición de tara del doctor Google. Dice, defecto de una cosa manufacturada, especialmente el que no pasa de ser una leve imperfección que disminuye el valor de un objeto. Esa es la definición de doctor Google. wow, ¿Son muy súper. parecidas? Exacto. Fíjate que esas definiciones a mí me encantan porque la otra vez busqué consistencia. Como les decía antes, porque yo siempre me decían, sé consistente con lo que haces, sé consistente, pero yo, ¿qué es ser consistente? O sea, consistencia es la del arroz con leche, porque yo no sé qué es consistencia. Entonces investigué de fondo, y vi que consistencia literalmente es hacer que algo, cualquier cosa, sea duro e indestructible. Esas definiciones precisamente, o sea, una tara puede venir de un objeto, puede ser la imperfección de un objeto, según entiendo, o también puede ser una creencia que nos imperfecciona de alguna manera porque no somos perfectos o nos limita de alguna manera a nosotros. Bueno, por aquí Daniel Ángel nos dice, ¿cómo romper las taras limitantes? No sé, Fede, qué tengas que decir. Pues mira, Daniel, eso es un proceso. Como yo lo dije hace un momento y lo digo en mi libro, primero tenemos que hacernos conscientes de lo que venimos haciendo. ¿Y cómo te haces consciente? Desafortunadamente, muchas personas, y me incluyo, nos hacemos conscientes cuando tocamos fondo. Porque mientras estamos bien, pues no nos damos cuenta de nada y seguimos nuestra vida tal como viene. Seguimos cometiendo los mismos errores porque nadie nos dice nada. Seguimos teniendo los mismos defectos porque nadie nos dice nada. Porque no nos duele. Se empiezan a cambiar esas taras cuando tú sientes un dolor profundo, que fue mi caso, y eso me llevó a cambiar el chip. Entonces, hasta que tú no toques fondo, hasta que tú no sientas un dolor, en mi caso fue un dolor en el alma que me hizo estremecer, me removió todo mentalmente, en el cuerpo, absolutamente todo. Entonces tú no te haces consciente de lo que vienes haciendo mal y no puedes iniciar tu proceso antes. Entonces lo primero es hacerte consciente
de que estás haciendo esto, 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 esto y esto. En mi libro Temperamental te lo explico de una manera más detallada. Sí, Fe, eso que dices de reconocerlos, precisamente es lo que veníamos a hablar, los de escucharlas en este caso. Y sí, Fe, ese libro que vas a publicar, yo también seré la primera en leérmelo porque es muy interesante lo que tú dices. Y Daniel, bueno, respecto a eso, lo que dice Fe, no es fácil cambiarlas. ¿Por qué? Por lo que decíamos, es como un software codificado y si no sabemos cómo entrar a él, cómo acceder a él, va a ser muy difícil cambiarlo. Es como literalmente un software. Si tú no sabes acceder, si no sabes poner bien un código, no vas a poder cambiarlo. Por eso siempre lo comparo mucho. Así que como dice Federico, es primero pues escucharla, como decíamos, o reconocerla y aceptarla. O sea, siempre estar como, bueno, esto ¿qué es lo que me trae? Mira que, Como... No, tranquilo, dile. perdón que te interrumpa, Carol, mira que cuando yo me di cuenta de ciertas cosas en el año 2018 finales, yo me metí a hacer unos cursos de educación financiera y me hice los cursos y yo dije, no, pero yo sigo la misma vaina, esto no. Resulta que el universo, Dios, como ustedes lo quieran llamar, te va dando las lecciones que tú necesitas para pasar al siguiente nivel. Yo no puedo tener dinero si no he sanado otras cosas anteriores. Yo no puedo tener determinado tipo de cosas hasta no haber sanado o hasta no haber quemado esa etapa. Es como el colegio. Nosotros no podemos pasar de primaria a bachillerato si no hemos aprobado la primaria. No podemos graduarnos de bachilleres si no hemos aprobado los 6 grados de bachillerato. No podemos pasar a la universidad si no tenemos aquí en Colombia un buen examen ICFEX o tener unas notas buenas en el colegio. No podemos pasar cada semestre hasta que no apliquemos todas las asignaturas. Y así sucesivamente. Entonces, ese es un trabajo de autoconocerse, autoanalizarse y empezar a trabajar. Es un proceso. Fede, mira que eso que comentas de que cuando te hizo parar ese momento fuerte en tu vida, en ocasiones también lo sucede con enfermedades. Entonces tú vienes en una vida normal, entonces tú vienes en piloto automático, como decíamos, es un momento normal. Y llega un momento donde la vida te dice, bueno, listo. No paraste cuando tuviste una discusión, por ejemplo, con tu esposo. No paraste cuando tuviste problemas con tus hijos. No paraste cuando tuviste problemas en el trabajo. No paraste en tal situación. O sea, no te detuviste a escuchar eso que estaba sucediendo y te obliga, en el caso de la enfermedad, a postrarte en una cama, aunque no me gusta mucho esa palabra, y detenerte y escuchar eso. Eso fue, me imagino, lo que te sucedió a ti. Te venían sucediendo varias circunstancias, varios momentos, y no lo escuchaste hasta que llegó uno fuerte y tuviste sí, tengo que parar definitivamente. Bueno, por aquí, Daniel, precisamente, bueno, Angie nos dice salir de la zona de confort, completamente de acuerdo, mi Angie, y nos dice cómo escuchar la intuición o una corazonada. ¿Qué nos dices, Fede? Uy, pues mira que si uno se pone a analizarse, esa voz interior, o lo que Laín García Calvo llama la voz de tu alma, te está hablando todo el tiempo. Lo que sucede es que por tu rutina diaria, por tus compromisos, los que sean, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia, nosotros nos dejamos absorber o sumergir en todo eso y hacemos caso omiso, pero todo el tiempo te está hablando, todo el tiempo. Es cuando tú sientes esa cosquillita de, oiga, no haga esto porque de pronto no se meta por aquí, porque de pronto le pasa algo, entonces a uno le está hablando todo el tiempo. Lo que pasa es que cuando ya uno se hace consciente, ya uno está pendiente de lo que le están diciendo a uno. Eso es lo que llaman orar. Orar no es cogerse y darse golpes de pecho, que yo porque yo soy pecado. No. Orar es estar pendiente de lo que pensamos
a todo instante, a todo momento. Y aquí, respondiéndole nuevamente a Daniel, aquí puedes empezar a cambiar un poco esas creencias limitantes o esas taras mentales. Cuando tú te das cuenta de que estás pensando, oiga, yo no puedo hacer esto, me queda difícil, automáticamente lo cancelas y dices, yo sí puedo, yo soy capaz y lo voy a lograr, y esto no me queda grande y no le voy a hacer caso, así como tú decías hace un momento, no me sirve lo que tú me estás aportando, chao. Entonces, es estar pendiente de lo que nos decimos, son nuestros diálogos internos. Yo le digo a mis hijos, cuando me ven por ahí hablando solo, yo les digo que es que estoy en un comité, en una conversación inteligente donde no me pueden interrumpir. Entonces, son esas conversaciones con uno mismo. Y si ustedes sienten algo que les está diciendo, no se lo dice a uno tácitamente aquí en el oído, mira, por aquí no me ves aquí, sino se lo dice a uno es a través de una frase, a través de un libro, a través de otra persona, a través de un mensaje, no sé, en Instagram, o un aviso que tú veas en una publicidad, todo el tiempo te está hablando. Fe, respecto a eso que dices de las corazonadas de escuchar, el cambio de pensamientos, también lo que comentaste es muy interesante ese tema. Y lo de respecto a corazonadas, lo que tú dices, siempre nos está hablando, siempre está el ego y la esencia. La esencia también se le puede llamar el alma, bueno, hay muchas formas de llamarlo. El ego, sus siglas son el gran oponente. Él vino para oponerse a nosotros. Bueno, esto lo aprendí de una de mis mentoras que tú también la conoces, Lida Arias. Siempre está para oponerse a nosotros. Entonces la esencia siempre te está hablando, siempre te está diciendo, mira, coge este camino, mira, tú puedes hacer esto, mira, hay diferentes opciones. Pero el ego es el que le dice, por decirlo así, esencia, tú estás loca, no, mira, nos vas a matar, como diría otra persona, nos vas a matar. Y también hay una analogía muy interesante, la cual dice que cuando hay dos bebés, te la voy a contar literalmente como la escuché. Mes 8 de cualquier mujer embarazada en el mundo. Hay dos bebés. Uno que dice, hermano, ¿hay algo más afuera? Yo sé que sí. Esa es como nuestra intuición, ¿no? Yo sé que hay algo más afuera. ¿No escuchas a alguien que nos dice hijo? Y está el otro bebé que nos dice, hermano, cállate, no es que nos vas a matar, si sigues así, no vamos a llegar ni al nacimiento. Y el otro, no, pero en serio, escucha, no escuchas las voces, los pájaros. Y el otro hermano le dice, sí escucho, pero cállate, déjanos trabajar, no es que nos vas a matar. Y es como esa discusión, como por decirlo así, entre el angelito y el diablo que siempre está en discusión. Y precisamente ese bebé que dice que hay algo más que sí, es la esencia o la voz de tu alma, que siempre te está hablando, como dice Federico. Y el ego siempre la quiere o ridiculizar u opacar. Entonces, esto es como muy sabio tu consejo, Fede. Y bueno, otra pregunta por aquí. Angie nos dice, ¿tú puedes sanar heridas solo o necesitas ayuda? Pues yo las estoy sanando solo. Eso depende mucho de qué tanto te empieces a querer, a valorar, a respetar, a cuidar, a consentir. Porque desafortunadamente a nosotros no nos enseñan a querernos. A nosotros nos enseñan a autocriticarnos. Uy, que cómo soy de gordo, cómo soy de gorda, cómo soy de flaco, cómo soy de flaca, cómo soy de fea, cómo soy de... Tengo el pelo achilado. En mí no cuadra mucho lo del pelo, pero ese tipo de cosas, nosotros nos estamos criticando todo el tiempo y dando palo y autolacerando. Entonces, yo tomo una decisión y dije, no, yo tengo que salir. Afortunadamente uno encuentra personas que Dios o el universo le va colocando en el camino. Por ejemplo, la familia Donado Castillo, con mis hijos y yo, nos unimos por algún motivo y nos hemos colaborado, nos hemos apoyado, nos hemos empoderado mutuamente. Ha sido un enriquecimiento de parte y parte y nos hemos ayudado en otro sentido. Cuando uno empieza a cambiar su forma de pensar, se va quedando sin amigos. Hasta que ya te quedas sin ninguno. ¿Por qué? Porque las personas
el ego de esas personas. Y dicen, no, este man está equivocado, está loco, porque a la mayoría los llaman locos, Ovejas negras. o no les gusta que les digan la verdad, o lo que uno piensa, no les gusta. Entonces te hacen a un lado hasta que literalmente quedamos solos. Entonces es más de la autoestima y el amor propio que uno tenga. Yo voy solo. La familia de Donado Castillo a mí me estimula mucho, me empoderan, a veces me distraen que estaba yo escribiendo y me mandaron unas cosas que me mandaron a Yo otro le dije planeta. a mi mamá que no te lo enviara porque te distraía. Pero entonces es rico, es ya empezar a cambiar. Hay una frase que decía mi papá, mm, dime con quién andas y te diré quién eres. Actualmente esa frase es, de acuerdo a tu círculo de personas con la que tú mantengas, eso mismo eres. Entonces, si tú cambias tus creencias, cambias tus pensamientos, cambias tus propósitos, tus objetivos, asimismo, el universo o Dios te va poniendo las personas indicadas y te va sacando las que no te sirven, lo que no te sirven, así como pensamientos, te saca personas, te saca hábitos, te saca mañas, te saca todo lo que no te va sirviendo y te va colocando. Quedarse solo no es fácil, aunque yo me he caracterizado por mi forma de ser una, por mi forma de ser una, qué pena con ustedes, ser una persona solitaria, pues a mí no me pegó mucho ese tema. Y como te digo, depende de tu autoestima y tu amor propio y las ganas que tengas de salir adelante. No sé si Totalmente. respondí la pregunta de Angie. Bueno, en mi caso, pues en sí, yo no siento que tenga tanto heridas, pues aún no las he descubierto porque muy seguramente las tengo. Y según lo que he investigado, no te puedo hablar desde la experiencia, pero sí desde que he escuchado, se puede hacer como dice Fede, o solo o puedes pedir ayuda. Básicamente, lo que yo he visto que se puede hacer es, cuando lo haces solo, buscar información de diferentes fuentes. Buscar, bueno, listo, ¿cómo puedo sanar esto? Miro de esta perspectiva, lo pruebo, y si no me funciona, pues lo dejo de hacer. No es que si no te funcionó, pues lo sigas y lo sigas haciendo, lo que comentábamos antes. Y es como ir buscando la mejor manera que te sirva. Algunas personas, como dice Fede, depende de su autoestima, depende de muchos factores, sus creencias. Puede que le vaya muy bien solo, como otras personas que le puede ir muchísimo mejor, pues con otra persona, algún guía que te acompañe. Daniel nos dice, ¿cómo conectar conscientemente con nuestra intuición? Bueno, Daniel, en mi caso, he escuchado que es muy interesante lo que te dice esencia y ego. Aquí es escuchar tu mente de qué lado te está hablando, si desde la esencia o desde el ego, o desde tu intuición o desde el ego. Es lo mismo esencia, ego, intuición. Perdón, esencia, intuición, ego no es lo mismo que esencia. Entonces, cuando escuchamos y decimos, ok, listo, ¿el ego qué es? El ego, ¿cómo lo explico? Siempre está tratando de hacernos sentir mayores que el otro. Nos está, como decías tú, como yo. Ese dicho es que me parece muy interesante porque es muy cierto. Y en muchas ocasiones nuestros abuelitos o muchas personas nos dicen dichos y nosotros decimos, ah, sí, qué chistoso, pero no vemos el trasfondo. Y hay muchos dichos que, wow, como pues mi abuelita es de una zona rural, tú la conoces, que tiene dicho para todo, perdón, Sí. para absolutamente todo te tiene un dicho y tienen un trasfondo que uno nunca se pone a analizarlo. Entonces, pues primero, si el ego te quiere ridiculizar, el ego no quieres que escuche la esencia, el ego siempre es el gran oponente precisamente, siempre se está oponiendo a que tú, bueno, Lida precisamente dice que tenemos una herencia divina, que por ser hijos de Dios, del universo, como le digas tú, ya somos ricos, abundantes, y la riqueza no tiene que ser solamente material, lo material es cíclico, igual que el dinero, como viene se va, lo que aprendemos es a retenerla el mayor tiempo posible. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo conectar con nuestra intuición? Siempre que escuchemos algo, miremos si viene desde la esencia o desde el ego. ¿Cómo lo sabemos? Desde el ego, por ejemplo, cuando te dice, a ver, un ejemplo, trabaja 70 horas al día, o bueno, hay muchas teorías de esto, pero te dices, trabaja 70 horas a la semana, no descansas ningún día, pues en mi opinión viene desde el ego,
porque no te estás tomando el tiempo de escuchar tu mente, precisamente de meditar, de hacer alguna otra cosa. Y siempre es como estar en esa búsqueda, ok, ¿me lo está diciendo la esencia o me lo está diciendo el ego? Otra cosa es estar muy presente. Muy presente, yo lo he hecho mucho estos días, pues yo hago algunos oficios de mi casa, algunos, lavo la loza, por ejemplo, y siempre como que trato de estar presente, siempre obviamente pues me llegan pensamientos, por ejemplo, este en vivo, ¿qué voy a hacer en el en vivo? Yo no, mente, espérate un momentico, estoy lavando la loza, déjame lavar la loza, lavando la loza. Suena esto repetitivo, pero Borja en estos días, que es otra persona que admiro mucho, decía, es muy difícil en esta época encontrar a alguien que se duche duchándose. O sea, la gente siempre mientras se ducha está pensando en 1000 cosas, menos en que se está bañando. Siempre. O sea, la gente no está pensando el jabón, mi piel, no. O sea, la gente por lo general siempre está diciendo qué tengo que hacer, qué voy a hacer de desayuno. Entonces siempre es como estar presente. Eso es un tema muy interesante y es como volver. Si ya te llega un pensamiento, no, yo estoy presente, observo lo que está sucediendo a mi alrededor y no vivir en piloto automático. Yo siento que lo contrario a intuición es el piloto automático y el ego. No sé qué tengas que decirse respecto a esta pregunta, Fede. No, totalmente de acuerdo contigo. El ego y la esencia es estar viendo dentro de tu cabeza un partido de tenis. Sí, no, sí, no, sí, no, todo el tiempo. Ego, creencias limitantes. Tu esencia, creencias empoderantes. Entonces es un partido que a veces cansa y uno dice, bueno, ¿a quién carajo le hago caso? Eso es mi modo de ver. Jorge hace un momento decía que la meditación funciona. Lo que pasa es que las personas que entran a meditar porque sí, ay, me dijeron que tenía que meditar, vamos a meditar. La meditación no, para la meditación se debe tener un propósito, como dice nuestro amigo el genio lector. Para leer debemos tener un propósito. Para la meditación también debemos tener un propósito. ¿Para qué quiero meditar? ¿Qué quiero conseguir con la meditación? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué cambios quiero lograr con la meditación? La meditación es brutal. Yo no podía con la meditación y este año ya me conecté y eso es de verdad que... Pero porque ya sé para qué la quiero hacer. Ya me concentro y me miro mis películas ahí bien concentrado y logro llegar a donde quiero llegar o logro verme donde quiero estar. Y eso es muy importante. Eso que dices de la meditación es también mucha presencia, porque al principio nosotros decimos, no, pero yo no veo nada. Bueno, ese era el caso de mi mamá, el mío yo siempre vi algo desde que ella decía, no, yo veo es negro, porque pues como cierro los ojos veo negro. Y ya con el tiempo tú te vas dando cuenta que entre más presente estés, más vas viendo tu respiración. Hay muchas técnicas de meditación, también las recomiendo muchísimo. Bueno, por aquí precisamente papi hablaba de la meditación. Angie dice, sí, a veces escucharte en creer en ti mismo, totalmente mi Angie. Aquí Daniel dice, ¿cómo conectarnos? Bueno, creo que ya te respondimos la pregunta, más sin embargo, confírmanos en el chat si te respondimos bien la pregunta. A dejarnos de último la lista cuando te preguntan quién te amas, nunca contesta yo. Eso que dices, Angie, de la autoestima, también en estos días investigaba sobre, bueno, esos son más temas del dinero, pero cuando tú sientes un sentimiento de perdón, valga la redundancia, cuando tú sientes un sentimiento de escasez, es porque no estás reconociendo tu naturaleza divina. Esto es cíclico, ¿no? Entonces, no sientes escasez, no estás reconociendo tu naturaleza divina. Cuando no estás reconociendo tu naturaleza divina, no te estás amando, porque amor propio no es decir, ay, estoy muy bonita hoy. No, o sea, es de verdad conectarte contigo y decir, no soy físico, no soy esto que estoy viendo, porque eso solo es un canal a través de la cual nuestra energía se transmite. Entonces es eso. Y cuando tú no te amas, pues te castigas con la escasez. Ese es cíclico, cíclico, siempre. La escasez es no reconocer tu naturaleza divina. Tu naturaleza divina es no amarte y pues al no amarte te castigas con la escasez. Eso que dices, Angie, es súper interesante. Totalmente de acuerdo. Es más odiado que aquel que dice la verdad. Daniel, eso que dices es totalmente cierto. En estos días escuchaba a un señor que dice la verdad siempre reinará.
porque en ocasiones siempre como que decimos, no, pero si digo la verdad me van a regañar, o si digo la verdad no va a ser bueno, y es porque precisamente eso lo explicábamos en el video anterior, que dice que es que el cerebro siempre quiere evitar el dolor y aumentar el placer. Y inclusive el cerebro es tan, por decirlo así, tan flojo y tan vago, que prefiere más evitar el dolor que aumentar el placer, porque le da pereza aumentar el placer. Entonces, eso cuando dicen los deportistas que ellos se sienten libres porque dominaron su cerebro, porque obviamente el cerebro no se va a querer levantando, yo hoy voy a querer ir a jugar fútbol, yo hoy quiero correr 30.000 kilómetros y, o sea, bueno, eso es casi imposible, 6 kilómetros, yo no sé cuánto, diciendo, eso no es el cerebro es puro instinto. Entonces, cuando nosotros evitamos el dolor, queremos evitar sentirnos culpables, porque nos han instaurado de que ser culpables es malo, de que ser culpables no podemos ser culpables, de que somos pecadores, bueno, en muchas cosas nos han dicho somos culpables. Entonces, al evitar querer ser culpables, pues decimos mentiras. Por eso dice que nadie es más odiado que Platón dice que nadie es más odiado que aquel que dice la verdad. Totalmente de acuerdo, Daniel. Bueno, por aquí Daniel nos dice, ¿y cuál otro punto de vista? Ok, el del Señor, gracias, listo. Oye, sí, nos vas a meditar, ahora creo que estoy un poquito atrasada en los comentarios. ¿Cómo conectar y llamar a nuestra ancestral para preguntarle sobre nuestro propósito y qué venimos a hacer esta vida? ¡Wow! Esa pregunta está bastante profunda, Fede, mira. ¿Cómo conectar y llamar a nuestra intuición para preguntarle sobre nuestro propósito y a qué vinimos a esta vida? Les tengo la persona que contesta esa pregunta. Les tengo la persona. Bueno, yo leí hace poquito en un libro de Sara Levita sobre constelaciones familiares que el principal propósito de vida que se tiene es querer aprender desde el amor. Y ahí arranca todo lo demás. La persona que invité no quiso participar. Entonces, eso es lo que yo entendí, porque mira, Daniel, que yo bregué mucho con este tema del propósito de vida. Mucho, porque me confundía, incluso en ocasiones me molestaba, pero todo el mundo habla del propósito de vida, todo el mundo está encarrilado con su propósito de vida, ¿y yo qué? Entonces es cuestión de sentarte y mirar, escuchar esa intuición. Pede, ¿Qué es perdón, lo te que te dice? interrumpo. ¿La persona que estás invitando es mi mamá? Sí, Es que está por ella. computador, mami. No me llega. Está por ¿Está qué? computador. Está por Ah, computador. ok. Ok. Bueno, ella es la mentora de Experta. propósito de vida, @ Total. Lili Castillo Oficial. Ella es extraordinaria en ese tema. Entonces, eso es lo que yo entiendo por propósito de vida, con lo que tú, y si tú te pones a leer, o lo que yo he aprendido leyendo es, el propósito es servir a los demás, es dar. Si uno quiere recibir, tiene que dar. Es un equilibrio. Para poder recibir, primero tienes que dar. Si tú quieres ver a tu familia feliz, a tu novia, a tu esposa, tu mamá feliz, pues ellos tienen que verte a ti feliz primero, para que así mismo les exijas, oiga, ¿qué pasa con ustedes que no los veo felices? Cualquier cosa que tú quieras ver en los demás, primero tienes que hacerla tú. Entonces, yo pienso que el primer propósito de vida que nosotros debemos tener es servir a los demás. Según Bert Hellinger, primero es querer aprender desde el amor. Yo le agrego servir a los demás. Y tercero, hacer lo que a ti más te guste, con lo que te sientas bien. Yo soy arquitecto de profesión. Hace un tiempo vengo escribiendo, vengo entrenándome en oratoria, porque quiero servir a los demás con mi lectura, con mis escritos y con las capacitaciones que yo pueda dar. No sé tú, ¿cuál es tu opinión, Carol?
Bueno, Fede, no sabía o de pronto cuando lo contaste en ese momento no estuve presente lo de que tú estabas con ese tema, pero ¿cuál es mi propósito? Porque yo también lo estuve. Desde muy pequeña mi mamá siempre me preguntó, ¿tú qué vas a hacer en la vida? O sea, ¿vas a ser médico? ¿Qué vas a hacer? Y mi hermano desde muy chiquito siempre supo, yo voy a ser astronauta. Actualmente pues quiere ser científico, pero pues va por el mismo tema de la astronomía. Eh, y eso que decías de la arquitectura, quería decir que sí, totalmente. Federico hace unos diseños espectaculares, de verdad. Yo admiro muchísimo, o sea, mucha creatividad lo que tienes. Y la escritura también, pues, todo lo que tú haces es extraordinario, Fede. Entonces, Muchas gracias. déjame decirte que muy, muy chévere. Y bueno, respecto a lo de propósito, desde mi experiencia te digo que a mí también me sucedió eso que comenta Federico, de que yo, pero ¿cuál es mi propósito de vida? Porque mi hermano ya lo sabe, pero yo no. Y en ocasiones nos lo hacen ver como que el propósito de vida. Y nosotros decimos, pero ¿qué es eso? Entonces el propósito de vida en sí es como eso que tú te nace hacer, ¿sí? Que te gusta muchísimo. Lo que dice Fede es servir prácticamente. Lo que nosotros, por decirlo así, venimos a hacer en la vida es a trascender y ascender. ¿Qué significa eso? Aprender de nuestros errores para mejorarlos. Y también a servir. Lo que tú das, recibes, como decía Federico, esto es recíproco. Te dicen que si tú das el 90%, no, perdón, bueno, no me acuerdo muy bien, pero de lo que tú das, recibes es algo así. Respecto a eso también, en Soul, es una película que habla sobre el propósito de vida, dicen que el propósito de vida es ridículo. Dicen que el propósito de vida es totalmente ridículo, literalmente lo dicen así, porque nosotros los humanos lo hemos visto como que el propósito de vida. Y literalmente es como que tú eliges como un valor, por decirlo así, en mi caso pues es servir. No sé si he contado esta historia, pero en otras ocasiones la he contado, pero no sé si ya hoy la conté. Y es que yo desde muy chiquita servía muchísimo, muchísimo. Yo siempre paleaba a los niños, en el colegio era de la que siempre le explicaba a los niños, yo, no, pero no puedes perder la materia, ven, yo te ayudo, yo te explico. Y fue yo en esa búsqueda, fui por diferentes aspectos del mundo, de la medicina, investigué, bueno, muchísimas cosas, pero yo decía, no, esto no es mi pasión. Y fue volver al punto inicial desde donde salí, que fue servir. Y servir básicamente es mi propósito, como decía Fede, y servir de cualquier forma. Yo sirvo haciendo un live, yo sirvo explicándole a una persona cómo mover una casilla en Excel, por ejemplo, o cómo hacer un diseño en Canva, servir en sí. Lo que hemos confundido con propósito es la vocación o las pasiones. Propósito es el valor. Los vehículos hay muchos. Yo puedo servir dándole ayuda a una persona en la calle, yo puedo servir haciendo un live, yo puedo servir de muchas maneras. Mi propósito es servir, pero mis pasiones son otras cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, mi pasión es hacer esto que estoy haciendo en este momento, transmitir información, ayudar a diferentes personas. Mi pasión es también, por ejemplo, en una clase, decirte, mira, haz esto, 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 esto. Esas son mis pasiones, lo que de verdad me gusta hacer a mí. Entonces, el propósito de vida, lo que yo te diría es, mira ¿qué te hace perder la noción del tiempo, como decía mi madre ayer? Precisamente sobre el propósito de vida, Daniel, ya que encontraste el papel de mi mamá, te recomiendo el en vivo que subió el día de hoy con Isalia. Ahí dicen algunas preguntas que te puedes hacer sobre el propósito de vida. ¿Cómo lo puedes encontrar? Como decía Fede, ella es la experta en eso, ella es la experta en propósito de vida. Entonces sí te recomiendo muchísimo que veas ese live, fue de mucho, mucho servicio. Y bueno, que la sigas a ella también. Bueno, entonces por aquí nos Tú dicen... estabas preguntando, Daniel, es @Lili Castillo Oficial. Ahí te lo escribí. El servicio desde el amor es el propósito más satisfactorio, en mi opinión. Totalmente, papi. Bueno, pues Jorge Donado es mi papá y estoy totalmente de acuerdo contigo. Muy importante hacerte las preguntas adecuadas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿A quién? Bueno, eso de por qué, para qué, a quién, precisamente lo que te decía, fueron las preguntas que hicieron el día de ayer en el live, junto a Isalia. Angie, si uno a veces cree que la vida va por el camino correcto, pero la vida te pone otras cosas, le dan un vuelco y te dejan confuso. Exacto, Angie. ¿Qué es lo que sucede? Hay en ocasiones que nosotros creemos que venimos bien, creemos que no hay ningún problema en nuestra vida, pero no nos hemos detenido, o sea, creemos que todo está bien, pero no nos hemos detenido a ver qué está pasando.
no nos hemos detenido a ver, bueno, para saber que está bien, pues nos debemos asegurar. Si nosotros queremos saber si un cultivo está bien, tenemos que ir a verlo. Si nosotros queremos saber si mi vida está bien, tenemos que ir a revisarla, porque no podemos decir que está bien si no la hemos revisado. Entonces es como, literalmente yo digo que la vida es como una planta, tiene su proceso, tiene que cuidarse y tiene muchas similitudes a nuestra vida que en ocasiones pues las pasamos por alto y no las tomamos en cuenta. Entonces sí, totalmente eso que dices, Angie, es cierto. No sé si tengas algo que decir al respecto, Fede. Totalmente de acuerdo. Y hazle caso cuando sientas ese llamado a hacer otra cosa. Y piénsalo por qué te están diciendo eso. Porque sí te pone a pensar mucho. Yo no le hice caso muchas veces. Cuando ya le hice caso, me llegaban recordatorios. Recuerden que yo le dije esto, y claro, en tal fecha, tal año, escucha, cuántos años sucedió ese tema. Hazle caso, escúchalo. Por aquí Liliana dice, la meta es llegar a sentir plenitud y paz interior. Es el punto de vista de Liliana. Así es. Sí, claro, cuando la vida te dé un vuelco, te está redireccionando totalmente, papi. Eso es lo que hablábamos precisamente, de que cuando tú no paras a tiempo o una enfermedad o cualquier cosa, te hace parar. ¿Hace cuánto fue el líder? Creo que te referías al live, Daniel, de Lili Castillo. Ahorita te escribo por internet y te dejo en la información que necesitas. Bueno, Fede, yo creo que terminamos por hoy. Muchísimas Sí, muy gracias chévere. por este No, a hermoso ti. esfuerzo que generaste y a las personas que se conectaron, muchísimas gracias por todas las preguntas que realizaron. Fue un placer compartir contigo, Fede, con ustedes. Muchísimas gracias de nuevo a ti por inspirarme cada día más y espero tu libro con ansias. Creo que la mayoría de personas que estamos aquí esperamos ya tener tu libro en la puerta de nuestra casa. Ya lo estoy maquetando. Muchísimas gracias a ti, Carlos, por la invitación, por hacerme partícipe de este emprendimiento que es tuyo. Muchas gracias a todos ustedes que nos escucharon, participaron. Dios los bendiga, que tengan una excelente y extraordinaria noche. Namaste. Gracias, Fede. Que estés súper bien. Feliz Adiós. noche a todos.